esperar un poquito. Buenos días a todas las personas que se conectan en la mañana de hoy. Bienvenidos a este espacio de conocimiento para todas aquellas personas que estén interesadas en adquirir vivienda en la región Caribe. Esta charla nuevamente llega a ustedes a través de Tu Vivienda Un Clic, una plataforma digital que está apalancada por la Feria BIMO y la Feria Inmobiliaria BIS. Estas dos plataformas lo que buscan es brindarles soluciones integrales a todas aquellas personas que están interesadas en adquirir inmuebles, asesorándolos con grandes expertos y con una gran asesoría en temas financieros. En el marco de la agenda de Tu Vivienda Un Clic, esta mañana trataremos el tema diseños y conceptos inteligentes, vivienda biofílica, tendencia a nivel mundial. Antes de iniciar la charla, les recuerdo a todas las personas que nos acompañan conectados que todas sus inquietudes pueden enviarlas para que nuestra panelista de la mañana de hoy nos pueda colaborar resolviéndolas. Quienes están conectados a través de nuestra sala, por favor enviarlos a través de nuestro chat, enviándosela directamente a nuestro panelista, y quienes nos acompañan a través de nuestro Facebook Live, no olviden por favor enviárnoslas a través de nuestra caja de preguntas. Sin más preámbulos, nuevamente le damos la bienvenida a María Maya. María es arquitecta de la Universidad de los Andes, graduada en el 2014. Está enfocada en el desarrollo sostenible y la planeación de las ciudades. María es magíster en urbanismo sostenible y planeación territorial de la Universidad Nova de Lisboa. En su experiencia se ha enfocado en la estructuración de proyectos de diversas escalas, siempre enfocados en identificar alternativas a problemáticas o desafíos globales y locales, proponiendo nuevas soluciones. Actualmente es la directora de consultorías y proyectos de diseños y conceptos, empresa de consultoría urbana, donde trabaja en la estructuración de proyectos urbanos e inmobiliarios sostenibles desde la perspectiva económica, ambiental y social, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes y desarrollar proyectos más competitivos, innovadores y cohesionados. Bienvenida María, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Adelante. Hola Joana, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por la introducción. Entonces, pues así es como lo mencionas, digamos que el tema de esta charla hoy es la vivienda biofílica. Entonces voy a compartir mi pantalla. Bueno, perfecto. Bueno, el día de hoy el tema que escogimos para conversar es la vivienda biofílica, justamente porque pues no solo la situación actual nos está recordando, reforzando esa conexión con la naturaleza, pero también porque de diferentes maneras y escalas podemos llegar a tener unos espacios más agradables desde la escala más pequeña de espacios, que es la vivienda. Pero antes de hablar de la vivienda biofílica, lo más importante es qué es la biofilia, y es importante para entender cómo llega la arquitectura a promover o reforzar esa idea. Y es la pasión, estas son dos frases que me gustan mucho, simplemente es la pasión por todo lo viviente, es una pasión en un producto lógico. No está en el yo, sino que es parte de la personalidad. Esto es importante porque básicamente es el amor a las cosas vivientes, pero no es un amor adquirido, es un amor innato, es un amor de que como especie necesitamos la naturaleza, la buscamos, entonces de ahí viene la biofilia. Pero también lo más importante es qué es el diseño biofílico, qué es ese amor o cómo desde la arquitectura podemos promoverlo. Entonces, un segundo, que creo que esto está tapando aquí. Sí, entonces ahí es un poco como, si la biofilia es el amor a los seres vivos, entonces la pregunta no es qué es el diseño biofílico, sino cómo se llega o cómo lo podemos lograr, cómo desde el diseño se fomenta, se asegura y se fortalece ese amor, y cómo la arquitectura residencial puede lograrlo. Y entonces aquí es cuando entran que lo más importante es incorporar estos elementos a partir de todos los sentidos, porque en nuestros ambientes construidos es donde más pasamos tiempo, es
todo lo que nos rodea en la ciudad, en nuestro diario vivir es arquitectura, es ambiente construido. Entonces, ¿cómo desde que estamos en nuestro espacio interior de la escala más pequeña, que es la vivienda, podemos promover ese amor a la naturaleza que aparte está siempre ligado a la tranquilidad y a la relajación? Uno de los temas de los proyectos es no solo hablarlo o que se vuelva un tema de decoración, sino también un tema desde la concepción de la idea, del diseño, que se piense desde un inicio, desde el proyecto que queremos que nuestro proyecto o el programa esté ligado y responda a unas necesidades o a unas condiciones como más agradables y en armonía con la naturaleza. Un poco, no sé por qué nada pasa. Ay, perdón. Y pues entendiendo que, digamos, hay muchas maneras de aplicarlo, la pregunta es cómo se aplica en la vivienda, cómo podemos nosotros llegar a de verdad fomentarla y cuáles son esas estrategias que nos pueden, que lo pueden asegurar. La primera no es solamente un tema, como decía, de diseño interior, es un tema también de los sentidos, de la conexión visual, táctil, olfativa, y es cuando casi que la naturaleza se mete a nuestros espacios. Y nos acerca a esa sensación. Después está el tema de los materiales, seleccionar unos materiales acordes, unos materiales con la madera, las texturas que parecen, que simulan o evocan algún espacio natural. Entonces también a partir de la selección de materiales podemos, también desde el diseño, es decir, la orientación de los espacios, la iluminación, cómo dejamos que ingrese o no ingrese, va un poco acompañado también de la arquitectura bioclimática, en el sentido en que la orientación de nuestros espacios, las salas hacia unos puntos, las zonas privadas hacia otros. Entonces, toda esa creación de diferentes ambientes a partir del confort climático, de la cantidad de iluminación, de la cantidad de ventilación, también es biofilia. Y pues ya después también entran elementos un poco más tangibles, como son cuerpos de agua, como vemos en la foto que mostré anteriormente, o vegetación flotante, vegetación que cae de los balcones. Entonces, digamos que hay alguna manera, y pues la más conocida es incorporación de vegetación dentro de la vivienda como mobiliario y como decoración. Pero digamos que la idea de esta charla no es solamente que esa es la única manera, sino por el contrario, también desde la arquitectura, entonces como desde el espacio y la conformación de estos. Ahora más adelante les voy a mostrar unos ejemplos donde más allá de decoración interna con plantas, es decoración, bueno, no es decoración, pero es integración externa también con la naturaleza, el decidir, y proyectos globales y locales, o sea, estar cerca a un árbol, tener unos unos espacios centrales con vegetación, todo eso promueve una vivienda biofílica. Y aquí vuelvo nuevamente porque es importante integrarlo en la vivienda, y bueno, yo creo que la foto a todos nos inspira mucha tranquilidad, no solamente, esto es un espacio integrado donde hay una habitación y un baño, que ahora más adelante muestro unos referentes más, pero digamos que es justamente esa sensación y esa unión que tenemos innata con la naturaleza. El ser humano, cuando quiere tranquilidad, cuando quiere descansar, lo primero que piensa es ir a un lugar que tenga naturaleza, que tenga verde, y asimismo hay muchos estudios del efecto que esto tiene en nosotros, del bienestar, la salud, como en nuestro estilo de vida. Entonces, la idea es empezar y exigir un poco más de esto en nuestros diseños, porque no solamente es un tema también de tranquilidad visual, pero también un tema climático. Al alejarnos un poco de la entrada del sol directa, por lo menos en estas ciudades tropicales, en integrar la vegetación adecuada también, no toda la vegetación se puede usar. Entonces, empezar a hablar de estos temas es necesario para poder crear, y también porque pues lo que nos está generando esta actual situación es que las personas vean más la opción de irse fuera de la ciudad para estar cerca a la naturaleza, y no lo vean como que es un espacio que podemos tener en la ciudad. La ciudad se siente como concreto o como alejado de esa tranquilidad, pero de verdad el tema de la vivienda biofílica es que podemos intentar, porque no todos podemos vivir en los suburbios o a las afueras de las ciudades, pero sí podemos, a partir de pequeñas iniciativas, desde todos los momentos de los proyectos, incorporar este tipo de soluciones. Entonces,
Y eso es por eso es que es importante en la vivienda. Y bueno, a esto agreguémosle que nosotros somos seres humanos sensoriales. Entonces, todos los espacios nos generan una reacción en nosotros. Todo nuestro diario vivir, cuando salimos a la calle, cuando entramos a un espacio cerrado, un espacio abierto, enseguida sentimos si es algo que nos gusta o que no nos gusta, si es agradable o no. Entonces, ¿cómo no preocuparnos por esa sensación en la vivienda, que es el lugar donde más ocupamos, donde más estamos, pasamos tiempo, donde realizamos nuestras actividades cotidianas? ¿Cómo nos preocupamos porque todo esté, digamos, como a veces en ambientes como la oficina, súper agradable, pero nuestra casa también tiene que ser ese centro y tiene que darnos esa calma y esa relajación? Entonces, por eso es tan importante que las sensaciones que generemos o que queremos crear estén muy presentes desde el inicio, tanto sea en proyectos de vivienda a gran escala, proyectos de edificios residenciales, no importa si es vivienda de interés social, si es vivienda de otro tipo de vivienda, no tiene nada que ver, es un tema más de que desde la concepción se prevé y se integren soluciones que promuevan este tipo de interacciones, obviamente acompañadas de otras condicionantes. Aquí es un poco de referentes globales y locales, porque no es solamente irnos a que aquí no está sucediendo, porque en Colombia sí, y en Barranquilla tenemos un ejemplo muy bonito donde se empiezan a integrar este tipo de soluciones que ahora les voy a mostrar, pero es como pequeñas decisiones nos invitan, o por lo menos este proyecto que se ve en esta foto es en Vietnam, y las ventanas pequeñas son los baños. Entonces, cada baño tiene de alguna manera su propio jardín. Entonces uno está esa sensación de que se está bañando, pero está como en la naturaleza, y es un tema sutil como poner una zona verde encima o al lado de un balcón. Entonces, como que es empezar a integrar de verdad estas decisiones en el diseño. Porque pues ya la parte interna es más de cada quien, de si quiere de verdad tener sus casas con matas o con plantas y qué tipo de plantas. No todas las plantas son buenas. Entre otros. Esto es un ejemplo también de una vivienda, por lo menos en Sao Paulo, en Brasil, donde a partir del espejo de agua y unos espacios que rodean ese espejo de agua con unos materiales bien industriales, digamos, y se intenta quedar en lo más simple, en lo sencillo, pero donde la naturaleza es protagonista y todo se abre hacia ese centro, las zonas sociales, las zonas privadas, y rodean. Entonces todo el diseño de la casa responde a la naturaleza, como que, y esto está en la mitad de la ciudad. En Sao Paulo es muy común que los lotes sean alargados, es muy común, si lotes con poco frente y mucho fondo. Entonces las personas han empezado a ver como de tener su pequeño jardín o su pequeño resguardo en el interior de las viviendas para alejarse del cemento o del calor, de esa isla del calor que produce el cemento en las ciudades. Este es uno de los proyectos más famosos, de pronto muchos los han visto porque ha ganado muchos premios, se llama Bosco Verticales en Milán. Es un edificio de apartamentos, pero básicamente aquí, aparte fue muy innovador porque literalmente es un bosque vertical donde cada balcón tiene, pues esto es lo que se ve desde el interior, y ha sido un referente de cómo podemos de verdad empezar a integrar, a traer esa naturaleza a la ciudad sin tener que irnos al campo o a vivir afuera de la ciudad. Entonces, esa es la idea de la vivienda biofílica, que tener esa sensación y esa tranquilidad que genera la naturaleza en mis espacios de mis actividades cotidianas. Este también es en Vietnam y lo puse como el ejemplo que les mostré antes porque pues son unos espacios que todos tenemos, un cuarto, un baño y una sala, y aquí se mezcla un poco la decoración. Está claro que la persona, pues este es un proyecto que el que internamente decidió decorar con muchas matas, pero también desde el edificio ya se propone una idea de que la vegetación esté integrada. Vietnam es un país que es muy pionero en la arquitectura biofílica como tal, y en las viviendas hay muchos proyectos, y aparte que son unas condiciones climáticas hasta parecidas acá, pero sí se preocupan porque la vegetación esté presente en muy presente en el diseño de los proyectos. Aparte son proyectos de pocos pisos, no son proyectos muy altos, pero sí se preocupan por el uso de calados, el uso de materiales locales, el uso de la vegetación local, etcétera.
Este es un proyecto actualmente aquí en Barranquilla, es un proyecto nuevo que se llama Revive 60, que está en el barrio Bellavista. Es un proyecto que los arquitectos, a partir de simplemente la integración de una vegetación colgante, de un hall que se vuelve como un ducto de ventilación para los apartamentos, y la integración de unos árboles que están en el entorno, ya de una generan otra sensación en el proyecto. Uno se siente, esto está literalmente en una vía cerca a la 60, cerca de una de las zonas de oficinas de Barranquilla, a la zona empresarial de Barranquilla, entonces como que, pero logran generar una vida interna con vegetación. Entonces este proyecto está actualmente a la venta en Barranquilla, y ha sido muy atractivo por eso, porque logra aislarse un poco de la monotonía que está sucediendo en las ciudades, y sí generar una mejor sensación con el entorno y aprovechar la naturaleza existente. Este es en Medellín también. Este famoso también se ha vuelto un referente. Es un edificio del Matorral, y también son apartamentos muy amplios, pero también el uso de los materiales que se pone aquí, cómo se integra la vegetación. Este es literalmente un segundo piso, parece que estuviera en un primer piso con jardín. Entonces, eso también es integrarlo, eso también es abrirse, porque la vivienda biofílica no es solamente tenerla dentro de la planta, sino verla, sentirla, tocarla, olerla. O sea, puede ser desde un punto de vista no tan directo, o directo. Entonces, pero es simplemente empezar desde el inicio, cuando se está estructurando un proyecto inmobiliario, pensarlo, y si se está buscando vivienda, se está buscando pues pensar y también ver cómo se puede integrar desde la decoración o desde la selección de algunos materiales en la casa para generar esa sensación de tranquilidad. Esto es simplemente algunas apreciaciones que fuimos, que se fueron como concluyendo. La verdad es que nuevamente, de alguna manera, hay mucho interés en volver, vivir más al campo, más alejado de la ciudad. Entonces, pero no todos podemos, y muchos tenemos que vivir pues dentro de la ciudad. Entonces, ¿cómo aquí surge un desafío y un atractivo también, para poder hacer proyectos que invoquen o transporten a las personas, le traigan a las personas la naturaleza a la ciudad, más allá de los parques y más allá desde el ambiente urbano y el paisaje urbano, que es tan importante? Aquí estamos hablando puntualmente de la vivienda. Nuevamente, cuando se implementan desde el inicio, desde la estructuración y desde el concepto del diseño, se evita y se reduce el hecho de generar mayores costos o de verlo como un obstáculo, porque se empieza a solucionar el proyecto, o a pensar el proyecto, a estructurar el proyecto desde ese principal desafío. Entonces, como que se alinean todos los conceptos y se puede llegar a unos temas muy interesantes, muy atractivos, sin tener que ser algo muy costoso o un impacto muy, que de pronto inviable, lo convierte inviable. Nuevamente, el tema de que hay diferentes maneras de generar esa vivienda biofílica. Está la iluminación, está el sonido, está la parte visual, es un tema muy sensorial. Literalmente, no es lo mismo estar estresado, y está comprobado hasta en los ambientes laborales, que hoy en día prefieren tener verde, vegetación en las oficinas, porque está demostrado que relajan al equipo de trabajo. Y por eso hoy en día todos los espacios de WeWork o de trabajo colaborativo, etcétera, también incluyen. Entonces, los hospitales también. O sea, no estamos hablando, aunque el tema es la vivienda biofílica, este es un aspecto que en realidad es la arquitectura biofílica, porque es darle a la naturaleza ese protagonismo, y no solo protagonismo estético, sino también del efecto que genera en las personas, porque es una realidad la tranquilidad y la calma que nos genera. También el tema de reducción pues ahora que estamos en este tema climático, que es una realidad, eso no se puede negar. Esto también surge como una necesidad de reducir la iluminación artificial, la ventilación artificial, pequeñas decisiones de diseño que por lo menos que respondan a la realidad de cada ciudad. También es verdad que no es lo mismo una vegetación por eso puse 3 ejemplos entre ciudades: Barranquilla, Medellín y Bogotá, porque no es lo mismo la vegetación en Bogotá, donde llueve constantemente y con el clima que tiene y a la altura que está, que en Barranquilla. Pero eso no lo vuelve imposible, es simplemente responder a la realidad de lo que tengo y entender un poco
cuál es la vegetación que sí se da, que responde bien y cuáles son los cuidados que se deben tener. Entonces, como que, y también pues la idea es ver que no es algo tan alejado o que está sucediendo solamente en otros lugares del mundo, sino que aquí con unas buenas decisiones y también podemos exigir un poco de eso al momento de adquirir vivienda, de pensar un poco más allá del espacio si es bonito y me gusta, sino también, ok, la luz por donde entra, allí puedo poner plantas o no, etcétera. Y bueno, hay un tema muy importante y lo puse más como porque también se vuelve dentro del tema de vivienda y es que al hacer proyectos así como se dieron cuenta se vuelven pioneros e innovadores y de pronto rompemos un poco con esa monotonía edificatoria. Hoy en día está comprobado que el calor en la ciudad es una cosa, las temperaturas, sobre todo en estas ciudades de la costa caribe, las temperaturas en las ciudades son muy altas. Entonces, ¿cómo, si a partir de estas pequeñas decisiones podemos ayudar a reducir esa isla de calor que estamos produciendo por el cemento? También hace parte, no es solamente una responsabilidad del espacio público, del tema urbanístico, sino también desde los proyectos internos o privados podemos exigir un poco más y pensar en esas soluciones. Como les digo, no es solamente, algo importante también, no es solamente verde, es también materiales, o sea, es madera, es piedra, es barro, o sea, son materiales que nos unen o con la naturaleza y también materiales que sean como que asemejen o evoquen esas sensaciones de la naturaleza que nos gustan. Otro de los temas más importantes es el hecho como les mencionaba, identificar y reconocer cuáles son o cuál es la vegetación que se puede proponer o tener cuando se decida por la vegetación dependiendo del tipo de clima y asimismo el material. Entonces, como que la invitación es a que no es necesario pensar en que tenemos que irnos fuera de la ciudad para conectarnos con la naturaleza, porque muchas veces sí podemos traer la naturaleza a nuestros espacios y hay muchos ejemplos, no importa el tamaño del apartamento tampoco, o de la casa o de la vivienda, es simplemente una decisión y una selección de pequeños materiales, de pequeñas cosas, cuando no se pueda tener desde el punto de vista arquitectónico de un edificio como tal de mayor escala, cuando ya sea remontado a mi escala particular, que es la vivienda. Entonces, como que es simplemente invitación a que podemos ir más allá y que no es solamente cemento y ventanas y ladrillos, también pues la vegetación, la naturaleza es un contacto y una relación innata que tenemos que aprovechar y que tenemos que fomentar y que podemos fomentar simplemente con unas buenas selección, una buena asesoría o con unas mejores decisiones espaciales y asimismo en los proyectos. Bueno, no sé si fui muy rápida, digamos que también quería tener un espacio como de preguntas o algún tema, duda o comentario que quieran hacer. Digamos que esta imagen que puse me gusta mucho. Esto es un proyecto de vivienda de interés social en México, donde simplemente a partir de una opción de poner plantas en una pared, ya se está promoviendo esa tranquilidad interior en la vivienda, como les digo, sin importar el tamaño o la dimensión de esta, es simplemente más un tema de decisión y de selección y de asesoría de que de verdad eso es lo que se quiere, porque también es verdad que no todo el mundo le gusta pues tener la vegetación interna, pero sí es como verlo como una opción de que podemos tener en las ciudades, en nuestra vida interna, en nuestro espacio privado, esa tranquilidad que genera la naturaleza. Gracias. Gracias, María. Claro que sí. Mira, ahora tenemos una serie de preguntas que nos envían. Te hago la primera que dice, ¿cómo reconocer que el proyecto en el cual quiero invertir es un proyecto de vivienda biofílico? ¿Las inmobiliarias tienen certificaciones?
Bueno, en Colombia sí están apareciendo un poco más certificaciones, ya hay certificaciones que dicen que un proyecto es más, de pronto no biofílico, o sea, ya eso es muy difícil, pero sí hay certificaciones que aseguran que el proyecto responde a unas condiciones de sostenibilidad eléctrica o de iluminación, que están bien orientados, que el sol está bien ubicado. Sí existen, son pequeños, eso está iniciando en Colombia, la verdad, no es que esté muy desarrollado, pero sí ya empiezan a aparecer algunas certificaciones que certifican que un proyecto es LEED o es más, va acorde a soluciones eh, sostenibles, pero también hay unas cosas que podemos a veces, es algo muy sencillo que podemos mirar, es ver dónde sale el sol y dónde se pone el sol. Muchas veces la vivienda, el sol es algo que sale todos los días y todo el mundo lo ve, pero a veces no pensamos, no nos paramos a decir, ok, el sol me viene de este lado, el sol de la tarde es más caliente, de pronto mi vivienda no quiero que tenga el sol caliente, pero sí que le entre iluminación. O sea, son ese tipo de decisiones que se pueden tomar también con algo tan sencillo como el sol que sale todos los días al momento de escoger vivienda. Y si el proyecto ya dentro de la arquitectura, como comentaba, no incluye de pronto en su decoración, por decirlo así, o en su estructura, estas soluciones, pues ya es ver internamente en el espacio cómo puedo también a partir de la vegetación y qué tipo de vegetación puedo tener y eso es un vivero sencillo, ir y preguntar, ¿esta planta responde al sol, no responde al sol, etcétera? Para poder implementarlas en el interior. Entonces, digamos que depende mucho de la escala que se quiera, pero sí es posible. Listo, María. Otra pregunta es, la voy a redondear un poco, es si una persona toma la decisión de adquirir una vivienda de este tipo frente a una constructora, ¿puede llegar a ser más costosa si decide tomar o adquirir una vivienda de tipo tradicional, convencional? No necesariamente. Es decir, si ya está incluido en el diseño, como decía, en la concepción del proyecto, no debe ser más costosa, porque no es que, digamos, en un edificio tenga diferentes tipos de vivienda o de proyectos, y uno será más caro porque tiene vegetación interna y otros no. La verdad, eso es muy al gusto. Hay personas que no les gusta tener la vegetación cerca, entonces no debería ser más costosa porque pues ya eso vino montado en el proyecto y en la estructuración tanto del proyecto inmobiliario como del proyecto del diseño arquitectónico. Sí. Y llevando toda esta información que nos está dando a un plano ya un poco de tema de bienestar, ¿qué beneficios tiene una vivienda biofílica en las personas que viven en ella? Es decir, en términos de estado de ánimo y salud, ¿cómo puede influir que yo viva en una vivienda tipo biofílica? Sí, bueno, eso hay muchos estudios. La verdad es que, como les comento, es un tema de arquitectura, de grandes arquitectura biofílica. Hay muchos estudios del impacto que tiene en la tranquilidad de las personas. De por sí, cuando se estudia el color, el verde es un color relacionado con la tranquilidad y una recomendación que dicen también para ustedes cuando estén estresados o estén trabajando mucho, paren y vean hacia un árbol, paren o vean hacia algo verde, una planta, eso ayuda mucho y está comprobado. Entonces, eso está muy estudiado en el tema de bienestar y salud humana, al punto que no lo puse aquí porque no era el punto, pero el tema, pero hay no, disculpa, un hospital, pero se olvidó en qué ciudad de Estados Unidos ha ganado premios y lo único que tienes en el centro tiene asemeja como ay, se me olvidó la palabra, un acuario, y es como el lugar más relajante, el hospital más relajante del mundo, porque simplemente pues los pacientes está comprobado que se sientan y ven el verde y ven el azul de la, de la, del agua, se tranquilizan. Entonces, eso está muy comprobado y muy estudiado el efecto que tiene la naturaleza en la tranquilidad de las personas y por eso hoy en día se está implementando, y es más, con esta situación del COVID-19, las personas están buscando proyectos o están buscando es irse a las afueras, y cuando se van a las afueras de las ciudades es buscar verde, buscar jardín, buscar vista, buscar árboles, porque se dieron cuenta que vivimos en espacios con mucho cemento. Entonces, eso, y hay literatura también muy bonita y muy increíble sobre estos temas. Eh,
de la salud y el bienestar que genera la arquitectura biofílica. Listo, María, de verdad, muchísimas gracias. Es muy importante para quienes nos acompañaron en la mañana de hoy conocer un poco sobre las tendencias a nivel mundial, cómo con poco podemos generar un poco más de bienestar en el que queremos que sea nuestro hogar. A todos los que se conectaron en la mañana de hoy, también muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla de vivienda biofílica. A ti, María, muchísimas gracias por el apoyo brindado. Les recuerdo a todos los quienes nos acompañan que pueden seguir acompañándonos en toda la agenda académica que tiene Tu Vivienda Un Clic hasta el 12 de noviembre. No olviden visitar tuviviendaUnclic.vitrinainmobiliariacaribe.com y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti, Joana, y bueno, al espacio y las preguntas, y pues cualquier cosa, ahí también dejé mis contactos, lo que necesiten, pues estamos pendientes. Muchísimas gracias. Listo, gracias.